Drácula, Bram Stoker. Capítulo 1. Diario de Jonathan Harker, 3 de mayo. Bistritz. Dejé Múnich a las 8:35 de la tarde del 1 de mayo, llegando a Viena temprano a la mañana siguiente. Debería haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó una hora. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. No me atreví a alejarme mucho de la estación, ya que habíamos llegado tarde y saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue la de que estábamos saliendo del oeste y entrando en el este, el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí tiene una noble anchura y profundidad, nos introdujo entre las tradiciones de la ocupación turca. Salimos con bastante puntualidad y llegamos a Klausenburg al anochecer. Aquí pasé la noche en el Hotel Royal. Cené, o mejor dicho, almorcé, un pollo cocinado de alguna forma con pimiento rojo que estaba muy bueno pero que me dio mucha sed. Nota: obtener la receta para Mina. Le pregunté al camarero y me dijo que se llamaba Paprika Händel y que como era un plato nacional, debería poder obtenerlo en cualquier lugar de los Cárpatos. Descubrí que mis conocimientos de alemán me servían de mucho. De hecho, no sé cómo me las hubiera arreglado sin ellos. Habiendo tenido algún tiempo a mi disposición en Londres, había visitado el Museo Británico y buscado entre los libros y mapas de la biblioteca lo referente a Transilvania. Se me había ocurrido que un conocimiento previo del país no dejaría de tener importancia al tratar con un noble de la región. Descubrí que el distrito que él mencionaba se encontraba en el extremo oriental del país, precisamente en la frontera de 3 estados, Transilvania, Moldavia y Bucovina, en el centro de las montañas de los Cárpatos, una de las partes más salvajes y menos conocidas de Europa. No pude descubrir ningún mapa ni obra que diera la localidad exacta del castillo de Drácula, pues todavía no hay mapas de este país que se comparen con nuestros propios mapas del Estado Mayor. Pero descubrí que Bistritz, la ciudad de postas mencionada por el conde Drácula, es un lugar harto conocido. Anoté aquí algunas de mis notas, pues pueden refrescar mi memoria cuando hable de mis viajes con Mina. Encontré que en la población de Bistritz, el conde Drácula me había dirigido al Hotel Royal, donde, para mi alegría, encontré una carta de él que decía: «Mi querido amigo, bienvenido a los Cárpatos. Lo espero con ansiedad. Duerma bien esta noche. Mañana a las 3 saldrá la diligencia para Bucovina. Se le ha reservado un lugar. En el desfiladero de Borgo mi carruaje lo estará esperando y lo traerá a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya sido placentero y que disfrute de su estancia en mi hermoso país. Su amigo, Drácula». 4 de mayo. Averigüé que mi anfitrión había dado instrucciones al dueño del hotel para que me reservara el mejor lugar en la diligencia. Pero al hacer preguntas sobre los detalles, el hotelero se mostró un tanto reticente y fingió que no podía entender mi alemán. Esto no podía ser cierto, pues hasta entonces me había entendido perfectamente. Al menos contestaba a mis preguntas como si lo hiciera. Él y su esposa, una anciana de aspecto muy bondadoso, se miraron entre sí con una especie de pavor. Él balbuceó que se había enviado el dinero en una carta y que eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al conde Drácula y si podía decirme algo de su castillo, tanto él como su esposa se persignaron y, diciendo que no sabían nada de nada, simplemente se negaron a seguir hablando. Estaba tan cerca de la hora de partida que no tuve tiempo de preguntar a nadie más, pero
todo era muy misterioso y nada agradable. Justo antes de irme, la anciana subió a mi habitación y me dijo con voz temblorosa: ¿Tiene que ir? Oh, joven señor, ¿tiene que ir? Estaba en un estado de tal excitación que parecía haber perdido el dominio de su propia lengua, y lo mezclaba todo con algún otro idioma que yo no conocía en absoluto. Solo pude entenderla haciéndole muchas preguntas. Cuando le dije que debía irme de inmediato y que estaba comprometido por negocios importantes, volvió a preguntar: ¿Sabe usted qué día es hoy? Le respondí que era el 4 de mayo. Ella sacudió la cabeza y volvió a decir: «Oh, sí, lo sé. Pero, ¿sabe usted qué día es hoy?» Ante mi respuesta de que no entendía, ella continuó: «Es la víspera del día de San Jorge. ¿No sabe que esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas malvadas del mundo tendrán pleno poder?» «¿Sabe usted a dónde va y a lo que va?», me preguntó la anciana. Estaba tan visiblemente angustiada que intenté consolarla, pero sin éxito. Finalmente se puso de rodillas y me suplicó que no fuera, que esperara al menos un día o dos antes de partir. Todo aquello era muy ridículo, pero no me sentía del todo a gusto. Sin embargo, había un negocio que realizar y no podía permitir que nada se interpusiera. Intenté levantarla y le dije tan seriamente como pude que le agradecía su interés, pero que mi deber era imperativo y que debía marcharme. Entonces ella se levantó y se secó los ojos, y tomando un crucifijo de su cuello, me lo ofreció. Yo no sabía qué hacer, pues, como protestante, me habían enseñado a considerar tales cosas como algo idólatra, y sin embargo me parecía tan descortés rechazar a una anciana con tan buenos sentimientos y en tal estado mental. Supongo que ella leyó la duda en mi rostro, pues me puso el rosario alrededor del cuello y dijo: «Por el amor de su madre», y salió de la habitación. Escribo esta parte del diario mientras espero la diligencia, que por supuesto llega tarde, y el crucifijo todavía está alrededor de mi cuello. No sé si es el miedo de la anciana, o las tradiciones fantasmales de este lugar, o el crucifijo mismo, pero no me siento tan tranquilo como de costumbre. Si este libro llega a manos de Mina antes que yo, que le lleve mi adiós. Aquí llega la diligencia. 5 de mayo. El castillo. El gris de la mañana ha pasado y el sol está alto sobre el horizonte lejano, que parece dentado, no sé si con árboles o colinas, pues está tan lejos que las cosas grandes y pequeñas se mezclan. No tengo sueño, y como no me llamarán hasta que me despierte naturalmente, escribo hasta que llegue el sueño. Hay muchas cosas extrañas que anotar, y para que quien las lea no piense que cené demasiado bien antes de salir de Bistritz, anotaré exactamente mi cena. Cené lo que llaman filete de ladrón: trozos de tocino, cebolla y carne, sazonados con pimiento rojo y ensartados en palos, asados sobre el fuego al estilo sencillo de la comida de los soldados a caballo. El vino era Golden Mediasch, que produce una extraña picazón en la lengua, la cual, sin embargo, no es desagradable. Solo tomé un par de vasos de este, y nada más. Cuando subí al coche, el cochero no estaba en su asiento y lo vi hablando con la dueña del hotel. Evidentemente hablaban de mí, pues de vez en cuando me miraban, y algunas de las personas que estaban sentadas en el banco fuera de la puerta, a las que llaman por un nombre que significa portadores de noticias, se acercaron a escuchar, y luego me miraron, la mayoría con lástima. Podía oír muchas palabras que se repetían entre la multitud: Ordok, Satanás, Pokol, infierno, Stregoica, bruja, Brolok y Velkoslak, hombre lobo o vampiro. La anciana me miró con una lástima infinita y me puso el rosario al cuello una vez más.
Cuando la diligencia arrancó, todos los presentes se arrodillaron y se persignaron. El viaje fue de una belleza salvaje. Atravesamos un país lleno de toda clase de bellezas. A veces veíamos pequeñas comunidades con sus iglesias blancas. A veces cruzábamos puentes sobre ríos caudalosos. Pero a medida que el sol bajaba, el miedo de los pasajeros parecía crecer. El conductor empezó a fustigar a los caballos para ir más rápido. Los pasajeros me ofrecían regalos, amuletos, ajos, objetos benditos, y me hacían gestos para protegerme del mal de ojo. Se acercaba la medianoche, la hora de todas las cosas malvadas. De pronto, en la oscuridad del desfiladero de Borgo, vimos aparecer un carruaje negro tirado por 4 caballos carbón. El conductor del carruaje negro, un hombre alto, con una nariz aguileña y unos ojos rojos que brillaban a la luz de las linternas, gritó con una voz poderosa: «Llega usted temprano, mi amigo». Mi conductor, temblando, entregó mi equipaje. Sin decir palabra, fui trasladado al carruaje negro. Los caballos arrancaron con una fuerza sobrehumana. Podía oír el aullido de los lobos rodeándonos en la oscuridad cada vez más cerca. Los caballos relinchaban de pavor, pero el misterioso conductor parecía controlarlos con una sola mano, mientras se reía entre dientes con un sonido seco y cruel. De repente, a través de una grieta en las rocas, vi algo que me heló la sangre. Un castillo inmenso, cuyas torres se alzaban contra el cielo nocturno. No había ni una sola luz en sus ventanas, y sus muros dentados parecían fundirse con las nubes negras. El carruaje se detuvo con un sacudón frente a una puerta de hierro macizo. El conductor saltó al suelo, me bajó el equipaje, y antes de que pudiera decir nada, el carruaje desapareció en la oscuridad. Me quedé allí solo, frente a la puerta del castillo de Drácula, mientras el aullido de los lobos resonaba en las montañas.